¿Cómo estamos? ¿Bien? Hacía frío hace rato, ya estoy sudando. Buenas tardes a todos. Dios les bendiga. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Vemos rostros por ahí que no son tan comunes entre nosotros. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Amén. Bienvenido, Blas. Gloria al Señor. Bien, el día de hoy continuamos con el tema de honrar a los papás, a la mamá, al papá. Mayo estuvimos hablando de honrar a la madre y tomar algunas enseñanzas bíblicas con respecto a las mujeres. Y en junio he estado más o menos como campechaneado, ¿verdad? Entre hombres y otros temas. Pero en este día queremos seguir hablando acerca de la honra hacia el Padre y la honra hacia la Madre. Amén. Bien, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias en esta tarde. Padre, en el nombre de Cristo necesitamos de tu presencia, de tu Santo Espíritu en medio de nosotros. Que cada uno de nosotros que estamos aquí, o aún los que están de alguna manera viéndonos por las redes sociales, Facebook, YouTube, te pedimos que tu palabra sea siempre aquella que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y allí haga lo que tenga que hacer. Gracias por este privilegio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, dice, no tengo esta escritura aquí en la pantalla, pero dice la escritura misma de ella que todo pasará. La tierra pasará, el cielo pasará, pero su palabra no pasará. Y es que conforme vamos viviendo junio, después ha habido por ahí algunos cambios. Ha habido diferentes métodos de enseñanza. Ha habido dentro de la vida normal cambios en la sociedad muy drásticas desde los 60, cuando la mujer apenas y de alguna manera era como que dentro de la sociedad teniendo un valor, hasta el día de hoy en donde ya por ley hay cierta equidad, ¿verdad? De género, en donde en muchas de las cosas tiene que haber la misma proporción. Hay cosas que por la naturaleza pues no se da, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera saber un censo de albañiles y albañilas, y obviamente todavía habrá más hombres, ¿verdad? O en el caso de maestros y maestras, pues habrá más maestras. Eso como que es parte de la naturaleza, pero hemos sido testigos de muchos cambios. Entre ellas también nuestra manera de ver a nuestros padres, nuestra manera de ver a nuestros hijos, nuestra manera de que las sociedades se van a veces diversificando, aunque el día de hoy estamos tan globalizados que pareciera que la misma ropa que usamos aquí se usa en Asia y en Asia se usa igual que en África. De repente hay culturas, pensamientos muy propias de ciertas regiones, de tal manera que aún en nuestro propio México hay leyes que rigen o se rigen por los usos y las costumbres de sus lugares, como es el caso de este lugar, ¿verdad? Entonces, a pesar de ser globalizados, a veces seguimos teniendo nuestras propias cosas muy particulares. Y una de las cosas que no podemos dejar son los principios bíblicos, que a veces pareciera como que chocaran en contra de los pensamientos naturales de este momento y de este tiempo. De tal manera que el amar, el cuidar, el honrar a nuestros padres a veces ya no es tan básico como hijo, acostumbrado nada más a recibir de nuestros padres. Y en esa cuestión de aprender a recibir, pareciera que toda nuestra vida necesitamos depender de ellos, aunque por nuestra edad y nuestras capacidades, talentos y habilidades, licenciaturas, maestrías, doctorados que tengas, finalmente les debemos, desde un principio bíblico, honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Es un tiempo, hace 20 años quizá predicábamos del posmodernismo, ¿verdad? En donde la cultura de los jóvenes de ese tiempo, que ahora ya no son jóvenes, ya son adultos, pues era más en satisfacer la cuestión, su hedonismo. ¿Qué es eso? Que siempre estén felices, que no les cueste nada, que todo les llegue, que son merecedores de todo.
Y nos acostumbramos las generaciones de esta manera. En la misma educación han variado las maneras de que un maestro pudiera tener autoridad dentro de un grupo. ¿Por qué? Por las leyes de derechos humanos, por la Ley General de Educación, por la ley de los niños, las niñas y los adolescentes en NNA, por cuestión de infinidad de situaciones que en teoría traen beneficio a nuestra cultura. A veces pareciera que nos enredan o nos atan más de las manos. Entendemos que en la vida hay leyes. Por ejemplo, la ley de la gravedad, que es una ley, es algo que siempre tiene que aplicarse, se va a aplicar. Suelto algo, ¿y qué va a pasar con ese algo? Va a caer. Esté yo en la cima del Ajusco o esté en la parte más baja de la Ciudad de México, va a caer. Esté yo en Asia, esté en África, esté en Bogotá, en la mina de, ¿cómo se llamaba? La catedral de no sé qué, de sal, siempre va a caer, es una ley. Y en la Biblia hay principios eternos que siempre van a funcionar de la misma manera. Y desde ese punto de vista es el que estamos abordando el día de hoy: honrar a los padres. Diga conmigo: honrar a los padres. Y si nos damos cuenta, bueno, no nos damos cuenta porque se nos fue la señal. Si nos damos cuenta, la base bíblica está en Éxodo 20. ¿Alguien sabe qué hay en Éxodo 20? Sí, los famosos, el resumen de los mandamientos o la ley de Dios, que son los 10 mandamientos. Y en el versículo de Éxodo 20, en el número 12, vamos a leerlo juntos. Éxodo 20, 12 dice: honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. Y ya casi otra vez quiero orar y quiero ya hacer el llamamiento, porque es una parte que sí podemos entender. Nos dan las capacidades para entender. Hoy debatía con algún grupo de alumnos en el sentido de, estaba muy simple. Miren, no sé por qué las matemáticas, si pongo las tablas de multiplicar, se las saben. Si pongo una suma, la pueden resolver. Si les pongo una resta, la pueden resolver. Igual, multiplicación, lo que sea. Pero si yo les digo, miren, mi casa está en este lugar, les pongo ahí el mapita, vivo a 2 kilómetros de la gasolinera, vivo de la gasolinera, es 1 kilómetro para la escuela, y de la escuela para la parada es otro kilómetro más. Si yo quiero ir desde mi casa o desde la parada de mi casa, ¿cuánto recorro? ¿Qué tienen que hacer? Sumar lo que dije, ¿no? 2 más 1 más 1, 4. Pero no lo pueden resolver. O sea, tengo que poner es 2 más 1 más 1 y lo resuelven perfectamente, sacarán 10. ¿Qué pasa ahí? Hay una parte, no sé si la edad, 9, 10 años, las neuronas no han conectado, pero de repente como que nos cuesta pensar y ver qué hacer con esas dimensiones. Y hablamos hoy de cisternas, de medidas de volumetría, de cuántas pipas necesitaríamos para llenar, si la pipa fuera de 8, de 10 o de 12, y no podían la mayoría de ellos resolver esto. Y hay una palabra tan sencilla que es honrar, y a veces pareciera que no logramos entender qué significa honrar. Ahora, lo que sí sabemos es que es un mandamiento básico. O sea, en el resumen de los mandamientos, uno de ellos dice: honra a tu padre y a tu madre. Y luego, hoy que estaba leyendo, no me había dado cuenta, aunque lo he leído miles de veces, que el siguiente mandamiento que sigue ahí es: no matarás. Y así como qué relación hay entre honrar a tu padre y luego no matarás, ¿no? Entonces, o sea, me quedé pensando ahí, ya no quise seguir, estaba en otra cosa ya, tratando de discernir la parte de la escritura que nos lleva a entender que como todos somos hijos, amén, o hijas, todos, aunque te hayan inseminado, de todos modos eres de célula de tu papá y de tu mamá, eres hijo o eres hija. Y la palabra dice: honra a tu padre y honra a tu madre.
En el Éxodo, que están los 10 mandamientos, sabemos que esa parte escrita fue la que traía Moisés en su iPad, ¿verdad? Bajadas de la nube directamente. Tenía perfecto wifi y ahí traía. Sabemos que se molestó tanto cuando traía las leyes creyendo que iba a funcionar mejor el pueblo, y resulta que el pueblo estaba buscando otras, la idolatría, que las rompió. Pasado el tiempo, una vez más el Señor le dio, por segunda vez les dio la ley. ¿Saben qué Deuteronomio significa eso? Segunda ley, porque otra vez se la volvió a dar. Entonces, otra vez, en el libro de Deuteronomio, versículo 5, capítulo 5, perdón, y versículo 16, dice: honra a tu padre y a tu madre, tal como el Señor tu Dios te lo ordenó. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor te da. Y otra vez, honra a tu padre y a tu madre. Una vez, mis hijos eran niños, estábamos en la mesa sentados ahí en el comedor, y uno de ellos me ve y me dice: pa, ¿a los cuántos años quiere que los llevemos al asilo? No contesté, tal vez nos reímos como ahorita, pero dentro de eso, así como que dije: ¿y ahora esta, como dijo el Señor Jesucristo, generación de víboras? No, no es cierto, pero algo así, ¿no? Se pensaba uno, imaginaba, y se quedó, y me quedé pensando: ¿qué están viendo, qué están leyendo, qué están escuchando? De tal manera que pues piensan que todos los mayores tenemos que terminar en un. Y todas hasta me preguntan: ¿a qué edad quiere? ¿Será a los 40? ¿Verdad? Casi preguntaban, ¿no? Casi preguntaban. Y en la escritura aquí nos dice, y todavía nos vamos a Efesios, donde se vuelve a repetir, Efesios 6, del 1 al 3, tenemos el mismo tema. Ya no estamos en la ley, ya no estamos en Éxodo, ya no estamos en Deuteronomio, ahora estamos en Efesios, allí en Turquía, en Éfeso, cerquita de Estambul. Ahí está el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, y les dice igual a partir del 1. El tema, dice la Biblia, NTV: hijos y padres. Versículo 1: hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. 2, retoma Éxodo, retoma Deuteronomio: honra a tu padre y a tu madre. Pero aquí Pablo se da cuenta que ese mandamiento tiene una promesa. Y sí, lo vemos en Éxodo, lo vemos en Deuteronomio, pero aquí lo enfatiza. Aquí en Efesios dice ese primer mandamiento que contiene una promesa. 3, si honras a tu padre y a tu madre, ¿qué dice? Te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Pero nos quedamos un poquito como el ejemplo que le ponía de los niños. Saben sumar si le pones 2 más 1 más 1, pero si les pones el problema, ya no ven. Tienes casi que llevarlos de la mano para que ellos puedan entender. Por ejemplo, había un ejercicio de volumetría. ¿Sí saben lo que es volumetría? ¿No? Todo lo que tocamos, vemos y ocupa un lugar en el espacio, que tiene un volumen, es volumetría, y todo se puede medir. Y nos dimos cuenta que en las lechitas de los desayunos alguien nos dice mentiras, porque en la parte de arriba dice 250 mililitros. Y tomamos la cajita como ejemplo y a ver, vamos a medir, y medimos la altura. Nos dio, creo que eran 10 centímetros. Y luego medimos abajo y nos daba 6. Y luego tenía 4. No recuerdo si era 10. En total nos daban 240. ¿Cuánto decía que trae? ¿Qué pasó? ¿Las matemáticas fallan? Entonces nos están vendiendo 250, pero realmente nos están dando, o sea, nos están dando litros de 900, ¿qué? 960.
porque nos están quedando 40 en cada litro. Y se dieron cuenta, pero ahí cuando descubrieron, así como el problemita, como que se despertaron y empezaron a entender. Sin embargo, no todos. Pusimos un cubo que tenía, bueno, el cubo mide igual de todos los lados, ¿correcto? Todas las aristas, dice la fórmula. Y pusimos el ejercicio de que medía 1 de cada lado. El tema era volumetría. ¿Alguno de ustedes que medía cuánto? ¿Cuánto es la volumetría de este cubo que mide 1? Vamos a poner un metro de largo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? No, cuadrado no. Cúbico. M3. Un 80% dijo 1 metro y un 20% dijo 3. ¿Qué hicieron los que dijeron 3? Sumaron 1 más 1 más 1. ¿Lo estaban haciendo bien o no? ¿Lo estaban haciendo bien o no? No. Y a veces nos pasa lo mismo cuando leemos la palabra. Cada uno usa su método para que le resulte lo que él quiere. Sobre ese tema, Jesús en alguna ocasión se encontró con algunos discípulos, también parte de la familia judía, parte de aquellos que cumplían con sus leyes, y una de las leyes era diezmar. Y les dijo Jesús: ustedes son hipócritas, porque muchas veces puso ese ejemplo. Viene su papá y su papá le dice: tengo necesidad, y ustedes le dicen: híjole, es que nada más lo que tengo es el diezmo, no te lo puedo dar, es para Dios. ¿Y qué les dijo Jesús? Hipócritas. Tienen que hacer esto, es el diezmo, sin dejar de hacer lo otro, ayudar a los padres. ¿Sí? Estaban sumando 1 más 1 más 1. No estaban utilizando la fórmula que el Señor le estaba diciendo. Y no les quiero hacer un examen, ahora que es tiempo de exámenes, como para saber cómo andan en interpretación de Biblia. Pero casi estoy seguro, si la leemos, si la escribimos, gracias a Dios, si la memorizamos, pero a la hora de aplicarla andamos aplicando otro razonamiento diferente. Aún no hemos llegado a decir que es honrar, porque seguimos utilizando la palabra. Aquí en Efesios vuelve a utilizar: honra a tu padre y a tu madre, con la promesa de que te vaya bien y tengas larga vida. Y no, o sea, la Biblia no son recetas de cocina, no son fórmulas mágicas, son principios. Son principios. Nos va llevando, como algunos de los salmos, de manera gradual. A veces, les iba a decir, a mi corta edad, sigo descubriendo cosas. Sí, a veces dije: Señor, pues déjame con Matusalem, aunque sea, ¿no? Aunque sea, pues casi un milenio, ¿no? 969 años. Imagínense. Yo me imagino que el cuerpo se deterioraba, pues, más lento, ¿no? De tal manera que tenías 100 y te veías como si tuvieras 30, yo creo, ¿no? Si no, ¿cómo ibas a aguantar? Imagínate desde los 80, como dice el Salmo, ya con todas las dolencias en tu cuerpo, sufrir 900, no, ahí muere, Señor, ya, vámonos, ¿no? Va, como Enoc, fuímonos. Y bueno, en ese sentido de buscar o encontrar lo que Dios quiere para nuestra vida, el conocimiento del encuentro del Señor sigue siendo siempre, todos los tiempos, niños, jóvenes, y nos vamos hasta arriba, aprendiendo y aprendiendo. Estaba la semana pasada, creo, en una de las clases, y dice la doctora, hablando de Comenio. Comenio se le conoce como el padre de la pedagogía. ¿Por qué? Porque estructuró muchas maneras de la enseñanza-aprendizaje, pero no me había dado cuenta que Comenio también era teólogo. Comenio también trabajaba en su iglesia, y en sus ratos libres pues daba clases, ¿no? Y empiezo a notar cómo él
en la sabiduría que da Dios, empieza a organizar la enseñanza y el aprendizaje. Y una de las cosas que más habló la doctora en ese momento era su manera de aplicar la didáctica de una manera gradual. Y sigue siendo hoy. Tenemos grados, ¿no? Primer grado, pasa de primer grado a segundo grado, a tercer grado, cuarto grado, quinto grado. Entonces tiene que ser gradual. Y creo que muchas de las enseñanzas en nuestra vida tienen que ser, o a veces el Señor nos las muestra de una manera gradual. Problemita para resolver, problema para resolver y problemota para aprobar el curso. Y ahí es donde muchos de nosotros nos quejamos y no aguantamos. Estamos hablando hoy de honrar a los padres. Ejemplos tenemos a un lado, hasta para comprar la medicina de la mamá o del papá. Pónganlo ustedes, que fueron 6 medicinas. El problema es que entre más edad tengamos, ya no. Sí, la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, ¿va? Aunque vayas con el doctor Simi a comprar las medicinas, tienen un costo. 5 hermanos, pónganle, 1,000 pesos. ¿A cómo les toca? A 200. Y de repente quien se está encargando, no, pues es que Pedro no me ha dado, es que Mateo nada más me dio 100, es que Juan, y así nos vamos con todos los apóstoles, y de repente de los 5 apenas se reunieron 500. ¿Qué está pasando ahí? Estamos hablando de honrar a los padres. Está pasando lo mismo que el Señor Jesús les dijo a aquellos, ¿no? O sea, sí, tienes necesidades, tienes compromisos para Dios, tienes compromisos para tu familia, tienes compromisos para ti, pero no puedes dejar de apoyar. ¿A quién? ¿A quién? A tus padres. O sea, esa obligación sigue siendo de nosotros. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos en la tierra. Y no vamos por eso, por tener una vida larga, pero sí es un principio bíblico que necesitamos entender en esta noche. Yo sé que en algunos lugares los mayores tienen como que un estado del lugar de los ancianos, de la sabiduría, pero ya no es en todo. A veces pareciera, y es que no es tan fácil a veces apoyar ya a un papá que ya tiene más de 85 o 90 años, porque ya depende mucho, mucho de ti, de muchas cosas. Pero la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Les pregunto, vamos a ir armando esta situación para entender qué implica honrar. ¿Qué implica honrar? Sustentar, cuidar, proteger, respetar. Creo que tenemos la palabra, ¿no? Kavod. Kavod es una de las palabras que en la Biblia que se traduce como honrar, pero dentro de sus acepciones que tiene, implica un peso grande, peso enorme y una gravedad. Es decir, esa palabra tiene que ver con hacerlo de una manera responsable, tomarla como tu segunda, tercera o cuarta carrera y aplicarla. Y como dicen en las marchas, ¿ganaremos esta lucha, maestras? Cueste lo que cueste. Ganaremos esta lucha, cueste. Sí, porque cuesta. De repente, y bueno, podría poner 1000 ejemplos, ¿no? Aún con mi papá, aunque no hay ese problema, de repente surge esa situación en donde, híjoles, pero es que tengo que hacer y andamos, bueno, puedes hacerlo tú y yo lo hago el lunes y andamos ahí cambalachando los días, sí, sin problema. Pero a veces nos cuesta. Pero debemos entender que el honrar tiene que tomarse con un peso, con una seguridad, con una responsabilidad. Y tenemos también que hacerlo con la responsabilidad, con la gravedad
que corresponde a esa situación. Ahora, honra a tu padre y a tu madre. ¿Nos está hablando nada más de una etapa? Cuando eres niño, ¿le obedeces? Cuando eres adolescente, bueno, cuando eres adolescente, le obedeces casi al 90%. ¿Está hablando de una etapa de tu vida nada más de honrar a nuestros padres? De toda la vida. De toda la vida. Y yo sé que hay refranes como aquel que nadie sabe lo que tiene hasta que, ¿qué? Hasta que lo pierde, ¿verdad? Y en este domingo encontré muchos de personas que conocemos que un abrazo hasta el cielo. O frases como, ustedes que tienen papá, ámenlo, disfrútenlo y cosas así por el estilo. ¿Por qué? Porque hay personas que en este momento ya no lo pueden hacer. En mi caso, el caso de mi madre, ¿no? Y ya alguna vez les comentaré o les conté o no sé, si ustedes fue otra generación, cómo los 10 de mayo yo sufría tanto. Siempre bailaba en la escuela cuando era yo alumno. Siempre. Y buscaba entre esos lugares, obviamente nunca lo iba a encontrar. Sí encontré muchas veces el de mi abuelita. O cuando se hace el trabajo manual. Y sí hay una necesidad de eso. Pero ahorita, levante la mano quienes tenemos papás, ya sea papá o mamá. Levante la mano. Sí, sea mamá o sea papá, no importa, padre pues. Gloria al Señor. La Biblia, el Señor, el Espíritu Santo nos dice hoy que honremos a nuestro padre y honremos a nuestra madre. Mire, igual que cuando hicimos con la mujer, podríamos buscar muchos ejemplos de honra. Vamos a quedarnos con 2 o con 3. El caso de José. Todos nos sabemos la historia de José. El de la túnica de colores, no el que cantaba el triste. Y cuando él llega a ser el segundo de Faraón, casi gobernador, segundo, y se da cuenta por cuestiones de hambre, su familia, sus hermanos llegan a Egipto, ¿qué hizo José? Provocó que su padre viniera a ese lugar. ¿Y saben con qué propósito? Su papá le había ayudado, lo había consentido, le había comprado su PlayStation, a sus hermanos no. Le había comprado su chamarrita para frío, a sus hermanos no. A José de alguna manera lo habían consentido, Jacob. Y cuando él vuelve a encontrarse con su padre, ¿qué hizo? Se lo llevó a su lugar para alimentarlo. De alguna manera hizo que lo trajeran, porque ha venido los hermanos. ¿Se acuerdan que hizo toda la treta ahí con las copas, todo aquello para que se quedara su hermano, Benjamín, y su padre fuera traído para bendecirlo? Yo no sé cuántas cosas has vivido con tu papá. Hablando de papá, porque el domingo fue el padre. El domingo, el lunes en la tarde que hablamos los pastores por teléfono un rato y oramos y nos contamos cosas como para conocernos. El que estaba dirigiendo, moderando esa llamada, tomó ese tema. A ver, alguien que comente algo sobre su papá, alguien que recuerda, y empecé yo a recordar cantidad de cosas que disfruté con mi papá, sobre todo cuando fui niño, que era cuando vivíamos como una familia. Después de adolescente él hizo otra familia y allí, aunque es mi papá, ya vivimos separados, ¿no? De hecho, mi hermana apenas lo empieza a conocer como papá porque con ella nunca vivió. Cuando mi mamá murió, cuando mi hermana era una bebé de 8 meses, y ella prácticamente fue adoptada por mi tía María. De hecho, a mi tía María le llamaba mamá y al esposo de mi tía María le llamaba papá. No convivimos como familia, pero bueno, esa es otra historia. Sin embargo, hoy tenemos la oportunidad de bendecir a nuestro Padre, de disfrutar de su presencia, de retomar algunas cosas. A veces platicamos, él, gracias a Dios, tiene una memoria increíble y retomamos temas a veces de mil cosas. Lo que más recuerdo de él, por ejemplo, es mi afición al fútbol.
Él en ese tiempo pues nunca fue profesionista. Sin embargo, me llevó al Mundial del 70, a la apertura en el Estadio Azteca. México, Rusia. Y yo no he podido hacer eso con mis hijos. Ahorita viene el Mundial y ves los precios de 5,000 pesos un boleto y dije, lo veo por la tele, ¿no? Pero él en ese momento tuvo la oportunidad y fuimos a varios partidos del Mundial en el 70. Cantidad de veces que fuimos al Estadio Azteca con él. Y como eso podría mencionar varias cosas. Y seguramente tú también tienes detalles cuando tú fuiste niña o niño y disfrutaste con tu padre. El tema de hoy es honra a tu padre. No por lo que él hizo por ti. A lo mejor José lo pensó y lo hizo. Pero había algo de Dios en José para manifestar esa honra a su padre. Y honró a Jacob al traerlo a vivir con él y cuidarlo en su vejez. El caso de Ruth, no era su mamá Noemí, era su suegra. Sin embargo, no la dejó. No la dejó, se fue con ella. Le dijo, tu pueblo será, tu Dios será. Así es, y a donde quiera que tú fueres, yo iré. Y la acompañó y le proveyó de alimento porque la que trabajaba era Ruth. Y de hecho, a través de Ruth encontró protección. Está Noemí. O en el caso de Jesús, lo mencionábamos el mes pasado, él estando en la cruz viendo a María, no la dejó sola, le dijo a Juan, he ahí a tu madre, mi madre, he ahí. Tú quieres decir, apóyate a Juan diciéndole, te la encargo por favor, cuídala. Entonces la honra, por lo tanto, es una actitud del corazón. Es una actitud del corazón. Sí, es algo razonado, sí es algo que dice la Biblia, pero realmente no lo vamos a disfrutar si no sale directamente ¿de dónde? Del corazón. Tiene que ser una actitud, el honrar, tiene que ser algo que salga del corazón, porque entonces sí lo vamos a disfrutar. De otra manera se va a convertir en carga, en algún peso, en hijo, les tengo que llevarlo al hospital porque le toca su cita. Hijo, les tengo que llevarlo al Banco Bienestar porque hay que sacar dinero. Hijo, les tengo que hacer esto. Es una actitud del corazón. Y bueno, podemos seguir hablando de todo esto. Tal vez pudiera ser que no viviste una niñez, una adolescencia tan agradable, que a lo mejor en lugar de tener recuerdos bonitos de papá, a lo mejor no son tan bonitos. ¿Qué tenemos que hacer en ese tiempo? Honrarlo. Honrarlo. Y volverlo a honrar. Es un principio bíblico. No dice la Biblia, si fue buen padre, entonces honralo. Si fue mal padre, entonces deshónralo. No dice eso la Biblia. Nos invita a honrarlo a pesar de las situaciones complicadas o difíciles que pudiéramos haber tenido con nuestros padres. ¿Por qué? Porque debemos confiar en Dios, que finalmente Él puede arreglar las situaciones que fueron complicadas. Y seguramente tendremos situaciones en nuestra mente, en nuestra historia, con nuestros papás. Pero hoy es tiempo de entender que necesitamos honrarlos. Y quiero terminar. Les decíamos que hoy el contexto cultural es diferente, la posición a lo mejor de un hijo. Es más, hoy que estamos más globalizados nos damos cuenta que en otros lugares la familia como que se rompe cuando el hijo se tiene que ir ya a la universidad, ¿no? Y ya, de ahí ya se pierde, ya vendrá una vez en Navidad, en Acción de Gracias, o en otro momento, a lo mejor en un cumpleaños y nada más. Ya como que es parte de otra familia y no es tan muégano como nosotros, ¿no? ¿Sí conocen los muéganos o ya no conocen los muéganos? ¿Sí? Ya ves, es una golosina hecha de no sé qué, de algún trigo, ¿no? Infladito, lleno de
pues no sé, sea miel o sea piloncillo, o sea que no sé cómo se hace, Anita, tú que sabes todo de esas cosas de la cocina. Ajá. Y todas así infladitas quedan juntas, que si muerdes una te llevas a la otra, ¿no? Están tan juntas. Y nuestras familias aquí en México son así, la mayoría, ¿no? Siempre estamos juntos, cualquier pretexto es bueno para echarnos unos tacos para comer. Pero aún en esas situaciones no podemos olvidarnos de nuestros padres. Miren, dice 1 Timoteo 5:8, se las dejamos de tarea. 1 Timoteo 5:8. Vamos a leerlos juntos. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Quisiera agregar palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? Con esas situaciones de que, pero es que yo no puedo porque yo no tengo paciencia y yo no. ¿Qué dice la Escritura? Que cualquiera que nos neguemos a cuidar a nuestros familiares, obviamente a los propios de casa, a nuestros padres, nos estamos viendo, como dicen en mi pueblo, de lo peor. ¿Estamos siendo hijos de Dios? Pregunto. No, estamos actuando como algo contrario a la palabra, como algo que no estamos entendiendo. Ahora que regresaron los niños ya ven que los niños fueron de paro, ¿no? Entonces, ahora vienen destapados, algunos así, no sé con quién se juntaron, si con papá o mamá, llegan diciendo 1000 groserías. Y a ver qué te pasa, oyes, no dije nada. O sea, ya ni cuenta se dan que están utilizando un lenguaje pues no propio para los que estamos ahí, o a lo mejor sea propio para ellos, pero no propio para muchos de nosotros. Estamos para educar y corregir y ya empezamos a poner ciertas situaciones de disciplina para aquellas palabras extrañas que van surgiendo de sus boquitas, como les llaman hoy, de las bendis, ¿verdad? De las bendis. Porque hay unas bendis. ¿Qué es lo contrario de bendición? Hay unas bendis que parecen maldis. Yo sé que para las mamás y los papás son bendis, pero híjoles, así como que no me acuerdo, no me acuerdo qué dijeron y me dijo, yo también quiero que me dé una vuelta, algo así. Yo quiero dar una vuelta. Le digo, te quiero dar una vuelta, pero a tu pescuezo, por latoso. Y bueno, terminamos con esto. Es importante entender que el mandamiento que tiene una promesa, o el primer mandamiento que dice el apóstol Pablo, o sea, de los mandamientos 10, el 1, el 2, el 3, el 4, a lo mejor no tiene una promesa, pero ese honra a tu padre tiene una promesa. Es el primer mandamiento que tiene promesa, que es: serás y tendrás larga vida. Y yo creo que disfrutarás de tu vida de una manera muy amplia, ¿no? Vas a disfrutar cada situación. Yo sé que a veces tu corazón dirá, pero es que ¿por qué él nunca pone? Yo siempre tengo que poner hasta lo doble y yo tengo que ir siempre y ya me agarraron de no sé qué y no sé cuándo. Honra a tu padre y a tu madre. Dile a un hermano que está a la derecha, a la izquierda: honra a tu padre, honra a tu madre. Y tú contéstale tú también. En el libro de Mateo 6:8, en la versión 9, en la versión 60, hay una frase que dice: no os hagáis. Bueno, dice no os hagáis tesoros, pero nada más tomamos esa, ¿no? No os hagáis. Dice Mateo 6:8, no os hagáis. Honra a tu padre, honra a tu madre. Ponte de pie en esta noche. No sé cuál sea el nombre de tu padre, pero vamos a empezar hoy a orar por tu padre y por tu madre. Empieza a darle gracias a Dios por esas dos personas. Padre, en el nombre de Jesús, les quiero ir a hijos e hijas agradecidos
Gracias, Señor, en esta noche por el amor de mi papá y de mi mamá que en su momento han tenido sobre mí. Pero Padre, hoy es el tiempo de que nosotros entendamos que también necesitamos apoyarlos, honrarlos, tomar ese compromiso, tomar ese mandamiento que es un mandamiento de peso, un mandamiento que implica gravedad, que implica responsabilidad, que el mismo Señor Jesús dijo: pueden hacer todo lo que dice la Escritura, pero también tienen que hacer esto. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por mi padre. Gracias, Señor, por mi madre. Te alabo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y bueno, ya los anuncios los tienen ahí grabados. Es gratis el campamento, ¿verdad? Es totalmente gratis. No van a pagar nada. Mande. Aquí el único precio es que inviten a alguien que no conoce de Dios, porque es un campamento para evangelizar. ¿Ok? Y bueno, ya se